Ay, ay, mami, mami. Dile. Un poquito, ¿sabes por qué? Igual te vamos a estar ayudando. Dice si lo bajó o lo subió, ¿no? Hola Andrea, ¿cómo estás? Ya vamos a comenzar para que... ¿Listo? Ya comenzamos. Bueno, yo creo que vamos comenzando. Entonces, muchas gracias por la invitación de Hablando Enseñas, que Hablando Enseñas hizo y ustedes pues muy cordialmente están participando. Hoy contamos con tres invitados muy especiales. El doctor Juan Baena, concejal de Bogotá, quien nos va a hablar sobre el coronavirus y el impacto que esto ha traído aquí a Bogotá. Tenemos también al doctor Juan Camilo González, él es jefe de planeación de Migración Colombia. Él nos va a hablar sobre la migración venezolana. Y tenemos a nuestro motivador, Felipe Buitrán, que nos hablará sobre los 4 pilares de la felicidad. Entonces, pues, comencemos. Le doy la palabra, doctor Juan Camilo, bienvenido. Bueno, contamos también con 2 intérpretes, con Alicia Rojas,
con John Rodríguez y con mucho gusto en el apoyo que yo les pueda también dar en el tema de la interpretación. Gracias también a las personas sordas que se están conectando. Y pues bueno, comencemos con el doctor Juan Camilo. Bienvenido, doctor, Hablando en Señas. Gracias por participar, por acompañarnos y gracias pues por toda la información que nos va a dar sobre la migración venezolana. Bueno, pues buenas tardes, un saludo para todos. Muchísimas gracias por la invitación, por Hablando en Señas, con Isabel y los demás invitados. Ahí vi que Felipe llegó con mucha actitud. De esto se trata un poco, que la cuarentena nos tenga así hablando positivamente. Yo hoy les voy a hablar un poco sobre la migración venezolana. Voy a arrancar un poco con cifras, si quieren. Nosotros en los últimos 3 o 4 años hemos recibido un número importante de personas de ciudadanía venezolana. Esto es bien importante que todos caigamos en cuenta que ellos no llegaron a Colombia porque decidieron que era un lugar para pasarla bien, digamos, sino que ellos claramente abandonan su país por una situación crítica, por una situación política, social y económica muy delicada, y por eso hoy en día tenemos cerca de 1.825.000 ciudadanos venezolanos, según contabilizamos en Migración Colombia. Reconocer y ver que esto es la segunda migración más grande del mundo después de la migración de los sirios en Turquía. Es decir, Colombia está presenciando hoy en día una de las migraciones más grandes y esto genera unos efectos importantes. No obstante, la ciudadanía y los colombianos en su mayoría han sido solidarios con los migrantes venezolanos, han aportado, ayudado, y es importante que no estigmaticemos la presencia de ciudadanos venezolanos en nuestro país, sino por el contrario, intentar ver a la migración como un factor positivo. Yo quiero contarles, por ejemplo, que ningún país del mundo desarrollado ha sido desarrollado sin haber tenido una historia migratoria. Si nos ponemos a mirar en Europa, el norte de Europa, varios países, el mismo Norteamérica, Australia, son lugares y países en los cuales se han vuelto, digamos, el parte del desarrollo corresponde a los migrantes. ¿Y por qué? Porque básicamente el crecimiento económico de muchos países está dado por el número de personas que puedan estar, por la mano de obra que pueda estar en los territorios en los que son acogidos, y además porque hay consumo adicional. Lo que debemos hacer en todo caso es pasar de esa sección en la cual los migrantes son únicamente atendidos desde el punto de vista humanitario, es decir, pasar de esa típica atención en salud, la típica atención en educación, y ya empezar a hacer una migración en una fase donde hay una integración real a la economía. Otra cosa bien interesante. Hace 4 años, Colombia era el país que menos personas extranjeras tenía como proporción de su población. No hemos sido un país que usualmente haya tenido extranjeros. Sí lo han hecho otros lugares como Chile, Argentina, Brasil. Es decir, nosotros no teníamos ni el 0.4% de la población extranjera. Y eso es bien importante, y por eso a veces culturalmente estamos tan resistentes a la llegada de migrantes. Normalmente no veíamos extranjeros más allá del que nosotros en Colombia ya decíamos o llamábamos decir gringo, ¿no? El mono, ojiverde. Entonces ese típicamente era el conocido, pero si ustedes van, hoy vivimos en la ciudad capital, y antes de coronavirus claramente veíamos, por ejemplo, una persona con un punto rojo en algún centro comercial. Esto era casi que todo el mundo miraba, se hacía selfies, etcétera, porque culturalmente no estábamos preparados para las migraciones de extranjeros. Y creo que hay que pasar un poco la página para empezar a ver cómo lo han hecho muchos países en su historia que nosotros no hemos tenido, digamos, de migrantes en gran volumen, cómo esas acogidas y esas personas finalmente van a aportar
digamos, al desarrollo cultural también de nuestra economía. Eso es bien importante mencionarlo. Y por último, para no alargarme y dar espacio para preguntas, ver cómo esta circunstancia especial del COVID-19 y la cuarentena ha puesto a los ciudadanos, algunos vulnerables venezolanos, desprotegidos porque no tienen lugar donde permanecer, un techo, digamos, donde estar o alimentarse. Y han salido un grupo importante de personas que han intentado volver a territorio venezolano en vista que muchos de ellos trabajaban de manera informal y esa informalidad pues hoy en las calles no se ve y eso pues claramente reduce la posibilidad de que tengan algún tipo de ingreso, algún tipo de sostenimiento como si lo tenían cuando estaba antes de la cuarentena. Hay que ver cómo evoluciona la situación. Sin embargo, pues ahí ese es mi comentario y un poco la reflexión que quiero dejarles y pues claramente pues abierto a lo que ustedes consideren pueden ser algunas preguntas para esta sesión. Muchas gracias por la invitación. Me encanta ver tantas personas conectadas y poder estar acá saludándolos y esperando las preguntas que consideren. No, muy interesante todo lo que nos cuentas. Aprovecho y damos la bienvenida también al señor concejal Juan Baena, que se acaba de conectar también. Bienvenido, doctor. Y esta es una pregunta, doctor Juan Camilo. Hemos escuchado también que hay personas venezolanas que están retornando a su país. Entonces, ¿cómo Migración Colombia está controlando también que ellos regresen a su país y que quizás después que pase toda esta pandemia, todo el tema de coronavirus, regresen? Entonces, ¿qué controles, qué planes tienen ahora que ellos están regresando a su país y nuevamente lo más seguro es que regresen a Colombia? Entonces, ¿qué estrategias ustedes tienen en Colombia? ¿Cómo van a hacer estos controles? ¿Cómo se va a seguir manejando este tema migratorio venezolano? Bueno, eso es una pregunta muy importante. Recuerden que hoy en día la cuarentena aplica tanto para nacionales como para extranjeros. Es decir, aquí hay una circunstancia especial donde ninguna persona puede estar en la calle a menos de que haya una situación que ustedes conocen bien, que son temas de salud o un tema de compra del mercado y entre otras circunstancias bien definidas en el decreto. Sin embargo, sí hay una excepción bien marcada que habla de en caso de fuerza mayor, situación de vulnerabilidad o a través, digamos, de una circunstancia humanitaria, puede facilitarse, digamos, el tránsito de personas y por eso ha sido muy interesante cómo muchas alcaldías, que son las que realmente están atendiendo a esta población y que tienen un poco la responsabilidad de hacerlo, han permitido, digamos, la salida o han facilitado a través de ellos, de algunos medios de transporte, la salida de personas hacia la frontera. Básicamente esto se trata un poco de registrar a las personas. Yo creo que aquí lo que buscamos es el control usual que tiene que hacerse en el momento que hay un paso habilitado, que nosotros llamamos puestos de control migratorio. Hay algunos que son terrestres, otros aéreos, fluviales y marítimos. En este caso, pues muy demarcado el tema terrestre porque es donde usualmente salen y son los corredores humanitarios habilitados. Hoy en día no hay aeropuertos, digamos, funcionamiento de aeropuertos de manera normal o tradicional. Entonces, ahí creo que ese es el proceso que se va a seguir. Hacer un registro claro de las personas en caso de que vuelvan a entrar al territorio nacional y pues desde Migración Colombia, por supuesto, hacer los controles de rigor que corresponden con población migrante. Recuerden que algunos de ellos no tienen pasaporte, entonces ahí hay unos medios a través de los cuales pueden regularizarse en Colombia, que hemos llamado el permiso especial de permanencia, y otros que son las tarjetas de movilidad fronteriza que facilitan el movimiento, digamos, pendular en zonas de frontera, es decir, para compra de medicamentos, etcétera, este tipo de cosas que son la mayor parte de las personas que han salido realmente hoy en día corresponden a esta zona como el norte de Santander, Arauca, La Guajira, y han buscado un poco ese territorio en tiempos de coronavirus. Así esperamos que a futuro, digamos, cuando haya un retorno, si se llega a dar, pues como hoy en día sucede, registrar a las personas y creo que esa es la manera adecuada de poder hacer el control desde migración. Bueno, perfecto. No sé si
alguna de las personas que nos acompaña tenga alguna pregunta para el doctor Juan Camilo. ¿Quién está ahí? Vladimir me había dicho que tenía una inquietud. Se quedó como estático. Bueno, doctor Juan Camilo, esta es una situación pues que nos ha afectado a todos. Perdón, hay una pregunta de una persona sorda. ¿Tú lo ves ahí, John? Sí, ¿Qué pregunta tiene? sí, tengo una pregunta. Hola, mi nombre es Diego. Vivo en Bogotá, pero pues en este momento estoy en Estados Unidos, en Nueva York, en el estado de Nueva York. La pregunta para el doctor Juan Camilo es la siguiente. Acá en Estados Unidos, más o menos aproximadamente, eh, durante, durante ya 5 meses aproximadamente, ya ahorita los cumplo, ahorita en mayo, esos 5 meses, y pensaba en junio, ya tenía los tiquetes para el regreso a Colombia, pero pues en vista de que las fronteras están cerradas, los aeropuertos están cerrados, yo tengo ese plazo mínimo de estadía en Estados Unidos hasta julio y tendría que, para no quedar ilegal, regresarme. Yo estaba acá durante unas vacaciones, pero pues todas mis cosas están en Bogotá, mi vida está en Colombia y ahora con esta situación es muy difícil y la comunicación para mí como persona sorda es extremadamente difícil para poder gestionar nuevamente mi regreso debido a toda esta situación. Entonces sí, la pregunta para ti es como que, ¿qué puedo hacer yo? Eh, lo otro también sería la situación médica, que me inquieta demasiado. ¿Cómo tendría yo esa atención médica estando acá en Estados Unidos, en Nueva York? ¿Cómo gestionaría yo esos recursos de bioseguridad? Más o menos me dicen que me responderían en mayo, más o menos alguna respuesta, pero pues no algo muy claro y concreto, y pues a mí me preocupa un poco mi situación y sí me gustaría de pronto preguntarte, doctor Juan Camilo, si tiene alguna solución o cómo se podría solucionar. Bueno, muchas gracias a Diego por su pregunta. Eh, Recuerden que aquí esto es una circunstancia mundial. Tenemos muchos ciudadanos colombianos varados en varias partes del mundo, países del mundo, en situaciones similares a las que menciona Diego en su pregunta. Yo creo que una de las cosas que debe hacer, o mi recomendación un poco, es acercarse al consulado de Colombia en Nueva York, que ellos están gestionando de alguna manera vuelos humanitarios. Si su intención es regresar hacia Colombia, creo que una de las posibilidades es registrarse ante el Consulado de Colombia en Nueva York para ver si desde esa instancia puede haber algún tipo de vuelo humanitario, como ha venido ocurriendo con algunos nacionales en otras partes del mundo. Esa es una de las maneras, digamos, para poder llegar y hacer su vida en Colombia nuevamente. Ahora, el tema de salud es muy complicado porque cada país es soberano de decidir cómo atender a la población que se encuentra en su territorio. El detalle no conozco cómo lo está haciendo Estados Unidos. Habría que ver y verificar si a través del consulado le dan algunas indicaciones, pero también estar muy atentos de cómo se está atendiendo a la población en los hospitales en caso de ocurrencia de alguna situación médica. Creo que eso es muy importante, datearse, informarse, sobre todo porque cada país lo hace de una manera muy particular y Estados Unidos y todos los países del mundo han venido tomando decisiones que varían de no ni siquiera de un mes a otro, de un día para otro, están tomando nuevas decisiones y haciendo ajustes de sus medidas políticas, legales, sociales. Entonces esa es mi recomendación, estar bien informado de las políticas del gobierno norteamericano, estar
acercándose al Consulado de Colombia en Nueva York y ahí poco a poco intentar ir retornando en la medida que esperamos se normalice la situación. El señor, Ok, muchas gracias por tu respuesta. y dice que va a pensar otra pregunta para que antes que terminemos la charla, podértela hacer. El señor Alcibiades ese rato también tiene una pregunta. Alcibiades, por favor. Muy buenas tardes para el John, sí. doctor González y para ti, estimada amiga, tiempos que no te veía. En lo que respecta al tema de los migrantes, si bien Colombia ha sido uno de los países que más migrantes ha recibido de Venezuela, esto ha obedecido también a la falta de controles en la frontera para el ingreso de extranjeros a Colombia. En eso, el gobierno nacional ha sido un poco flexible, contrario a países europeos donde han colocado ciertos controles a la migración. Colombia se ha quedado atrás de estos controles. En Colombia hay más de casi 1 millón de ciudadanos venezolanos, mientras en Europa, ciudadanos venezolanos, pues si bien hay una gran cantidad, pero los que están en Colombia son las personas venezolanas de más escasos recursos y que Colombia tampoco ha dado toda la atención, tanto humanitaria, a estos ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son las acciones que tiene Migración Colombia para colocar ciertos controles al ingreso de tantos migrantes? Si bien vemos de la migración hacia Estados Unidos, Colombia lo han tomado como un corredor para la población, para migrantes que vienen de otros países, iniciando por Ecuador y pasando por el tapón del Darién y llegando a Panamá, pero el gobierno colombiano en esto no han tomado las acciones necesarias para evitar, primero, esta migración y que esta población sea víctima de bandas criminales que los han dejado abandonados en el mar o en la selva. ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, Alcibiades, muchas gracias. Yo creo que ahí vi como dos preguntas y voy a tratar de resolver una porque son bastante diferentes. En el tema de los ciudadanos venezolanos hay una circunstancia muy especial. El territorio, recuerden que el territorio colombiano tiene frontera con Venezuela de más de 2.200 kilómetros, en los cuales hay una zona desértica, una zona llanura, una zona selvática y bastantes ríos. Ese espacio de territorio, recuerden que pues, el Estado colombiano y hay habilitados 7 puestos de control migratorio donde las personas deberían usualmente hacer su tránsito o su paso, digamos, al otro país. No obstante, pues usan esos territorios. Nosotros hicimos la cuenta en algún momento donde si pusiéramos un soldado, por ejemplo, cada 20 metros para evitar que haya un ingreso por zona selvática, necesitaríamos poner a todo el ejército de Colombia en zona de frontera. Eso es bastante difícil, pero no solamente sucede en Colombia, las fronteras son porosas entre Colombia y Ecuador y son porosas incluso en el mismo Europa, en donde, por ejemplo, en Alemania reciben permanentemente migrantes sirios, inmigrantes del norte de África y otros lugares en Asia, y es muy difícil evitar el paso de las migraciones cuando en realidad la persona lo hace de manera, digamos, por hambre. Eso es una circunstancia que el migrante toma decisiones para poder llegar al lugar donde quiere estar. En el caso de Colombia, lo que hemos hecho es facilitar la posibilidad de regularización para poder identificar con claridad y dejar abierta la frontera para identificar con claridad que las personas ingresen. No tendría por qué haber razones que las personas usen pasos no habilitados, cuando en el caso de Colombia estamos contabilizando, regularizando y permitiendo ese ingreso. ¿Qué pasa cuando uno cierra las fronteras? Lo que sucede es que normalmente las personas igual van a llegar, pero van a llegar no identificadas, lo cual va a permitir, digamos, va a ser un reto más grande porque no vas a saber quién te está entrando a tu territorio
Y algo, digamos, similar sucede para el tránsito con Ecuador. Ecuador empezó a endurecer mucho sus medidas, digamos, a pedir visados, y eso desde el punto de vista político pareciera muy conveniente. Es decir, se supone que no deben estar entrando venezolanos a Ecuador, y no es cierto. Están entrando el mismo volumen, solo que usan los pasos no autorizados o las trochas para poder llegar a ese territorio. Y así lo que está sucediendo es que Ecuador ha perdido la contabilización de cuántos ciudadanos venezolanos se encuentran en su territorio. Entonces, son medidas que a veces parecieran ser muy políticas, que nosotros dijéramos, bueno, cerramos la frontera. Y eso posiblemente es contraproducente en el sentido de que no va a haber posibilidad de identificar quiénes están ingresando, con todos los retos que eso tiene, por supuesto. Para el caso del Darién, hay una situación muy particular, y yo creo que la mencionaste bien. Hay un grupo importante de ciudadanos africanos, digamos, extracontinentales y extrarregionales, sobre todo de nacionalidad haitiana, cubanos, que intentan llegar a Norteamérica. Haitianos intentan llegar hacia Canadá y cubanos intentan llegar más hacia Estados Unidos. Y muchos de ellos, y desde África, utilizan otros países que no les estaban pidiendo visa en algún momento, sobre todo desde, digamos, los haitianos que fueron a trabajar en Brasil para los Juegos Olímpicos y para el Mundial, etcétera, para los escenarios deportivos. Muchos se trasladaron porque ya había acabado la posibilidad de empleo. Eso lo que hace es que ellos usen, los países en tránsito, usen las fronteras porosas en las cuales se ha generado esa migración o ese ingreso de migrantes, muy delicado, porque ahí se activa mucho el tema del tráfico de migrantes, personas que cobran por hacer ese tránsito. Y cuando nosotros las detectamos en territorio, la mejor o la medida que creemos más conveniente es facilitar a través de un salvoconducto su tránsito para poder salir del país, bien sea retornar a donde se encontraba o mirar para dónde va esta persona. No de alguna manera deportar. Creo que la deportación es una medida para el caso de Colombia que se toma. Hemos hecho muchas deportaciones, por supuesto, en casos especiales, pero que al final esa frontera porosa hace un desgaste administrativo mucho mayor, porque al final siempre se encuentran personas que están ingresando nuevamente al territorio. Entonces, la medida tiene que ver un poco más con el control, regularización e identificación de personas, más en ese sentido que en detener o de cerrar las fronteras. Solamente sucedió para este caso del COVID. Creo que aquí lo han hecho todos los países del mundo por temas de seguridad en salud, pero si fueran otras circunstancias, ese movimiento de flujos migratorios lo que se necesita es ser bien identificado, regulado y seguro. Esa es más o menos intentando responder tus dos preguntas, Alcibiades. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Bueno, doctor Juan Camilo, no se me vaya a ir. Seguimos con usted. Ahí le quiero dar la bienvenida al señor concejal Juan Baena. Doctor Juan Baena, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos y nos tienes un tema súper interesante que es coronavirus y el impacto que ha tenido aquí en Bogotá. Entonces, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por participar. Muy buenas noches para todos, me alegra mucho esta invitación. Estaré atento a toda la dinámica, las preguntas y bueno, elevar también mis disculpas por haber llegado un poco tarde, me distraje hablando por teléfono, pero bueno. Bueno, doctor Baena, coronavirus, pues esto nos sorprendió a todos, a todo el mundo nos cogió por sorpresa. Es un tema pues que estamos tratando de darle el mejor manejo posible, pero en realidad, ¿cómo se ha visto afectada nuestra ciudad de Bogotá? Hablamos, por ejemplo, de las cifras, de tantos infectados, tantas personas muertas, tantas personas que se han recuperado, gracias a Dios, pero en realidad, ¿qué tenemos en Bogotá con el coronavirus? ¿Hasta dónde en realidad estas cifras sí son
lo que dicen las estadísticas, el Instituto Nacional de Salud, hasta dónde nos está afectando esta situación, obvio, a nivel económico, emocional, familiar, pero ¿qué otro alcance hay para nuestra ciudad con todo este tema del coronavirus? En realidad, ¿qué está pasando? Bueno, Elizabeth, pues es una pregunta súper compleja. Imagínate, en realidad, ¿qué está pasando? Está pasando mucho. A ver, las proyecciones de los diferentes organismos internacionales, por ejemplo, la CEPAL y el BID, es que vamos a tener un crecimiento negativo. Yo creo que estas cosas es bueno plantearlas porque cuando uno se enfrenta a la verdad, pues se prepara para ella. Las diferentes proyecciones dicen que Colombia va a crecer negativamente en un -2 a un -6%, está alrededor de esa la lectura del impacto, por lo menos en materia económico. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Digamos que hay un dilema muy grande entre que estoy seguro que ustedes lo han escuchado, lo han leído, se los han puesto de presente, y es ese famoso dilema entre la salud y la economía, ¿no? Y ahí hay un tema bastante difícil, y es que así como es de grande la curva que todos intentamos aplanar de infectados por el coronavirus, pues esa curva que necesitamos aplanar para que no rebase la capacidad hospitalaria es inversamente proporcional al daño también que le hacemos a la economía. Entonces, pues en qué se debaten todos los días los gobiernos de todo el mundo es precisamente en ver cómo todas esas medidas de salubridad, de sanidad, de salud, se toman con el menor impacto económico a las diferentes ciudades, poblaciones y países. Entonces, pues, ¿qué está pasando? Está pasando esto, y básicamente sucede porque el aparato productivo está congelado, está en cuarentena, está quieto, no está produciendo. Y ese aparato productivo que, por ejemplo, está representado en nuestro país de una manera muy contundente en que, por ejemplo, el 90% de las personas en este país dependen de las micro y pequeñas empresas, pues entonces el golpe para las personas que no pueden producir es gigante, y ahí es donde se presenta verdaderamente esa dicotomía. Y es cómo aplico medidas para que no impacten precisamente económicamente el país. Porque finalmente la cuarentena sí tiene implicaciones económicas. En eso estamos, en eso llevamos pues desde el Consejo trabajando desde que inició esto. Hemos hecho diversas actividades, dentro de las cuales una está un foro que están todos montados en YouTube por si quieren escucharlos, que es desde del Consejo. Son un poco largos, pero están buenos porque exponen el problema desde los distintos sectores. Entonces exponen el problema desde el sector de movilidad, desde el sector de seguridad, desde el sector de salud, desde el sector económico, y así fuimos escuchando a más de 45 expertos para ver cómo deberíamos actuar, pero también para sopesarlo, contrastarlo con las medidas que ha ido tomando, en este caso, el gobierno distrital. Bueno, doctor Baena, y precisamente hablando de economía, salud, claro, pues todo lo que nos comentas, la afectación que hay a nivel económico, pero ahora el lunes 27 de abril abren sus puertas en la economía dos sectores. Desde el Consejo de Bogotá y también desde tu opinión como concejal, ¿es una buena estrategia? ¿Sí o sí hay que hacerlo?
ya es pues más una opinión, un punto de vista de acuerdo a lo que el gobierno pues está en este momento también como estrategia económica haciendo. Entonces el lunes ya 2 sectores inician nuevamente todo el tema económico, pero desde el punto de vista de ustedes, ¿sí será lo más asertivo hacerlo? Por lo menos estos 2 sectores, o qué se debería hacer, cuál sería como de pronto la estrategia que se podría mejor realizar, porque pues esto no sabemos qué consecuencia nos va a traer. Puede activar la economía, pero bueno, a nivel salud, Bogotá, ¿qué irá a pasar? Entonces, quisiera saber como qué opinión tienes con respecto a lo que va a suceder ahora este lunes 27 de abril. Sí, Elizabeth, pues mira que precisamente cada vez que hablamos de estos temas uno se enfrenta, por lo menos de manera escondida o no tan clara, precisamente esa dicotomía entre economía y salud. A mí me parece que sí hay que hacerlo y que eventualmente tenemos que salir. Ojalá estemos ya preparados para hacerlo. Se vienen unos retos muy importantes con respecto, por ejemplo, a el sistema público de transporte en Bogotá. Esa era una de las mayores preocupaciones precisamente de la alcaldesa, y es que tiene el susto de que se movilicen más del 35% de la capacidad de transporte que tiene Transmilenio y entonces genere aglomeraciones. Yo creo que sí debemos hacerlo y sí tenemos que hacerlo, y también creo además que podemos hacerlo. Yo confío en nuestra capacidad de respuesta, confío en que podemos mentalizarnos en hacerlo. Uno de los países más exitosos en el tratamiento que se le ha dado al coronavirus es Corea del Sur, y si nos ponemos a analizar cómo Corea del Sur fue aplicando medidas precisamente para contener el virus, ninguna fue una cuarentena. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Primero, no es que sean países de personas más inteligentes que nosotros. A mí eso inclusive me molesta. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa. Corea del Sur es un país que ya ha sufrido varias pandemias. El H1N1 comenzó por precisamente esos sectores de Asia. Entonces son unos países que tienen una cultura para tratar pandemias mucho más desarrollada que nosotros. Yo por eso veo que nosotros, pues, no estoy pidiendo que salgamos todos a la calle, es simplemente que nos preparemos precisamente y tengamos una cultura para tratar la pandemia. Si otros países pudieron, nosotros también estoy seguro que lo vamos a poder hacer. Y precisamente ellos invirtieron, por ejemplo, en tecnología para ir teniendo datos abiertos, ¿cierto? Que permitieran a la ciudadanía saber en qué lugares había habido coronavirus, en qué ciudades, no, en qué lugares había habido coronavirus, en qué momentos, en donde uno debía protegerse más que en otros, y eran datos abiertos a los que uno tiene acceso permanentemente en el celular. Tienen además unas estrategias de implementación y de control del coronavirus, en donde no tiene usted que llamar a un examen, sino que en la calle hay retenes de policías en los que todos los días te están haciendo pruebas de coronavirus. Para poner un ejemplo, nosotros en Colombia hemos hecho un poco más de 20.000 pruebas, según los datos que yo tengo. No creo que hayamos pasado de las 30.000 pruebas. 20.000 pruebas son las pruebas que hace en un solo día Corea del Sur. Entonces, para responderte, yo creo que sí lo podemos hacer. Yo creo que las cuarentenas, lo más importante es prepararnos para lo que viene, porque lo que está comprobado es que aplanar la curva no significa eliminarla. Aplanar la curva lo que hace es extenderla en el tiempo. O sea, que finalmente la población que está estimada que se contagie en Colombia, finalmente, tarde o temprano, se estará infectando, ¿ya? Lo que pasa es que uno aplana la curva es para que no rebase la capacidad hospitalaria que hay en Colombia, el número de camas, el número de ventiladores, el número de médicos, ¿sí? Pero finalmente la misma población se va a infectar. Así que
las medidas restrictivas estuvieron bien para prepararnos. Hay que seguir preparándonos, pero hay que ser conscientes de costumbres muy personales, de distanciamiento social para no infectarnos o infectarnos sin rebasar esa capacidad hospitalaria. Bueno, no sé qué otra pregunta para el señor concejal Juan Baena. Vladimir Claros, persona sorda, va a preguntar. Bueno, muchas gracias por este espacio que nos permite a nosotros como sordos poder compartir. La pregunta que tengo para el concejal Juan Baena es la siguiente. Desde el consejo están enfocados también en todos esos temas de accesibilidad que nosotros como personas sordas debemos recurrir en esta circunstancia de coronavirus, en esta situación por la que estamos pasando, para las personas con discapacidad, para los sordociegos que necesitan de guías y necesitan de ese contacto físico y poder acceder a esta información. Más o menos, ¿tienen contabilizados en la ciudad de Bogotá cuántas personas sordas se encuentran en situaciones vulnerables y encuentran estas barreras? ¿Qué están haciendo de pronto para poderlas solucionar y poder que esta información sea accesible también para esta comunidad? Muchas gracias, David, y muchas gracias a Vladimir. Yo quiero ser muy sincero y ahí tengo que partir desde dos lugares o desde dos premisas muy importantes. El primero es que yo soy un concejal y mi labor es hacer control político y además no soy del partido de gobierno, soy de Bogotá para la gente que no resultamos elegidos a la alcaldía. Entonces, yo entiendo que represente aquí un poco la institucionalidad, pero estoy más bien para señalar y para celebrar, señalar las cosas que estén haciéndose mal y celebrar las que estén haciéndose bien. Entonces quisiera comenzar por ahí. Y lo segundo es que tenemos que aprender, y yo tengo que aprender mucho de las personas que tienen alguna discapacidad. Yo me he venido sensibilizando desde la campaña alrededor de todo este mundo y ha sido este mundo que me topo, que descubro de la discapacidad, es nuevo para mí y lo estoy trabajando bastante a fondo, de manera bastante comprometida. Ahí he hablado con Elizabeth y bueno, tenía un montón de planes para la población con discapacidad que por el tema de la pandemia se truncó y se cambió la planeación y se desplazó en el tiempo. Entonces, cuando les digo que debo hacer ese trabajo de honestidad y reconocimiento, es que yo prefiero aprender de ustedes, que son la población que precisamente tiene y se enfrenta todos los días a dificultades. Y entonces, en ese sentido, yo con el mayor de los gustos les doy mi teléfono, mi contacto, para que me lleguen con los problemas, con las situaciones, con las distintas dificultades con las que ustedes se enfrentan, para yo poderla traspasar precisamente al distrito. En ese sentido, también, ¿qué sí hemos hecho? Hemos hablado con la Secretaría de Integración. Ella es quien tiene a cargo la responsabilidad misional desde la oferta institucional para atender a la población con discapacidad. Y podríamos hacer en ese sentido también puentes con respecto precisamente a las necesidades de todas las personas con discapacidad. Hemos recibido muchas quejas de personas que se me han acercado precisamente diciéndome que en este momento de la cuarentena pues no le han llegado ayudas alimenticias ni ayudas económicas para enfrentar la pandemia. Y yo creo que el distrito ha estado muy corto en tratar a las personas con discapacidad como a personas
de distintas condiciones, de distintos estratos, de distintas necesidades, en fin. En cuanto al tema que mencionaba Vladimir respecto de el censo, yo creo que en Colombia en general debe haber un buen censo. La información que yo tengo es que ustedes mismos de manera voluntaria se censan en el Ministerio, no es del Interior, de Salud. Hay un censo al que ustedes acuden en donde ponen precisamente cuáles son la situación de discapacidad o la condición de discapacidad que tienen, la discapacidad que tienen, y allá se inscriben. Y los registros que yo revisé es que en Colombia, en Bogotá, habían más o menos 500.000 personas con una discapacidad. Entonces, en cuanto a accesibilidad, creo yo que estamos muy lejos en el diario vivir, y peor aún en esta situación de pandemia. El tema de accesibilidad era un tema que yo quería tratar muy fuertemente porque se alejan demasiado las instituciones de ustedes, y ahora en pandemia aún peor, porque pues antes podían acercarse a la oferta institucional, ahora están en sus casas y se vuelve aún más difícil. Ahí no tengo otra cosa que decirles y trasladarles una invitación a que trabajemos juntos, y a que si quieren que hagamos propuestas y que trabajemos de la mano para precisamente ser la voz de ustedes en el consejo y poder expresar sus dificultades, estoy listo. Doctor Juan Baena, por favor, no se me vaya a ir. Nuestro próximo invitado, Felipe Buitrago, nuestro motivador, nos va a acompañar. Andrea tenía una pregunta. Sí, Johncito, es que nuestro invitado Felipe, él también ahora ingresa a una conferencia que le está dictando a las 7, entonces no quiero que se me vaya, porque también tenemos otra pregunta para el doctor Juan Baena del señor Alcibiades. Por favor, permítanme 5 minutos para no perdernos de lo que nos va a decir Felipe Buitrago, quien es nuestro motivador, y pues va a hacer referencia también desde la felicidad y la motivación del tema que estamos hablando. Entonces, por favor, 5 minutos porque Felipe se nos va y ya continuamos. Alicia, por favor, si quieres, para apoyar a John. Listo, Felipe. Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos acá. Me encanta poderme conectar en este espacio. Qué bueno tener a Juan Camilo acá, a Juan Baena también, y a todos los que quizás en este momento nos cambió la vida. Y es que esto es importante, empezar por entender que estamos en un momento de cambio. Esto también es una curva. La curva llegó y nos sorprendió. Esto es una crisis global, es una crisis mundial, es miedo, es muy parecido a un duelo. Lo que primero tenemos que entender es que es una situación que llegó de repente y nos está obligando. Lo primero a lo que nos vamos a enfrentar y a lo que nos estamos enfrentando es miedo. Es esa sensación de miedo que nos llevó a una segunda instancia, que fue el pánico a tomar decisiones como las que hemos visto durante las 3 últimas semanas, donde la gente salía como desesperados a comprar papel higiénico, donde compraban limón y miel para hacer remedios caseros porque eso era lo que iba a solucionar el coronavirus, y muchas otras cosas que llevan a generar caos en nuestra vida y en todas las personas que nos rodean. Pero después de ese caos viene una etapa que se llama aceptación, y esa etapa de aceptación es una etapa que hemos comenzado a vivir después de Semana Santa, creo que a mañana, ya la cerraremos. Esa etapa de aceptación lo que nos indica es que estamos saliendo de esa zozobra, de ese miedo y de esa situación donde no sabíamos qué pasaba, qué era, cómo venía ese virus, cómo nos contagiábamos, cómo ocurría, qué iba a pasar con el trabajo, qué iba a pasar con la familia. Y al llegar a esa etapa de aceptación, tenemos que comenzar a vivirla para comenzar una siguiente etapa que va a ser una etapa de adaptación. Y esta es una etapa netamente biológica, es una relación en la que todos estamos presentes y que nosotros no podemos de ninguna manera saltarla.
siempre nos vamos a adaptar. Y pensemos en este espacio. Este espacio es un ejemplo de la adaptación que podemos tener. Este espacio es un ejemplo de cómo hemos ido construyendo más y muchos más modelos para comenzar a compartir conocimiento, para empezar a escuchar opiniones, para comenzar a elevar peticiones, quejas, inquietudes frente a algo que no podíamos hacer. Hace 3 semanas cuando empezó esto, todavía estábamos muy recientes para buscar un espacio donde pudiésemos compartir con personas especialistas de distintos temas, pudieran darnos un parte de tranquilidad, darnos también más información referente a algo. Y este es el claro ejemplo. Y yo quiero abordar hoy la felicidad no como un momento, sino como qué tan dispuestos estamos nosotros a construir unos hábitos de vida que nos ayuden a enfrentar situaciones que no podemos controlar. Eso es lo que quiero que planteemos y logremos entender desde 4 pilares que les quiero compartir. 4 pilares importantes que hacen que nosotros podamos estar más tranquilos y de frente a las situaciones que no podemos controlar. Y es que ojalá nosotros pudiésemos chasquear los dedos y que el coronavirus desaparezca. Es más, ojalá pudiésemos controlar todos los factores económicos, todos los temas de migración, ojalá pudiésemos decir, no, nosotros queremos que Venezuela esté bien y ya está, y que Colombia también y ya está. Pero hay cosas que no podemos controlar. Y quiero que lo entendamos desde 4 pilares fundamentales, que el primer pilar se llama propósito. Miren, nosotros tenemos un propósito, tenemos un rumbo claro, tenemos un foco, un objetivo, una línea de a dónde queremos llegar. El hecho de que exista el coronavirus no quiere decir que yo voy a cambiar todo lo que yo estoy haciendo, lo que he hecho en mi vida, porque ahora llegó una pandemia, nunca me había tocado, me tocó y entonces ya, llegó y ya me voy a dedicar a otra cosa, no voy a fortalecer los talentos que yo tengo, no voy a orientarme a apoyar a nadie desde mi trabajo, mejor dicho, voy a buscar cómo cambio de trabajo, o si perdí mi trabajo, yo ya no puedo decir, se me va a acabar la vida y aquí terminó, o incluso si yo estaba buscando trabajo, pues ahora hay que buscarlo, pero de manera distinta. El propósito no lo podemos perder de vista. Somos un barco. Y en este barco que nos montamos, nosotros tenemos claro que tenemos que llegar a un punto, que en ese recorrido nos movemos para lado y lado por las distintas situaciones, por el viento, por la lluvia, por las olas, en fin, va a pasar. Es la mejor similitud que podemos hacer en torno al propósito. Así que, por favor, no pierdan su propósito. Entendamos que el 10% de las cosas en la vida pasan, no las podemos controlar, pero el 90% hace parte de nuestra actitud. La actitud es el segundo pilar que les quiero compartir. La actitud es cómo nosotros tomamos decisiones y actuamos frente a esos factores externos que nos mueven. Cuando llueve, nosotros estamos en la calle y podemos asumir una posición frente a la lluvia. En este momento veníamos viviendo nuestra vida de una manera común y corriente, pero apareció esto. Y esto nos cambió y nos movió. Nuestra actitud puede hacer la diferencia en este momento. La actitud que asumimos sí es nuestra responsabilidad. Y asumir la vida con responsabilidad implica que es posible sobrellevar esto. Pero no solo, juntos. Somos muchas personas las que estamos construyendo, somos muchos los que estamos trabajando por esto, son muchas personas las que están arriesgando afuera para que esta situación pueda, con responsabilidad, sobrellevarnos a una etapa de adaptación, porque es que eso es lo que va a pasar, nos vamos a adaptar a vivir con esta situación, así como nos adaptamos a vivir con la gripe o con la viruela, ¿sí? Tanto al punto que ya a nuestros hijos no les da, porque nos adaptamos y es lo que va a ocurrir. Entonces el propósito y la actitud son fundamentales. El tercer pilar que les quiero compartir es la gratitud. Si nosotros agradecemos lo que tenemos, podemos darnos cuenta de que ya somos privilegiados. Y que ese privilegio es lo que nos va a llevar a poder recibir más cosas. No solo basta con en la mañana levantarnos y decir gracias y ya está, sino comenzar a valorar todos esos momentos, todos esos objetivos alcanzados, todas esas personas que nos rodean y nos contribuyen, todos esos espacios que nos suman, ¿sí? Quizás a veces es bueno dejar de lado un poco tanto alimento negativo, y lo llamo alimento negativo porque es que nos sentamos a desayunar noticias y esas noticias nos están alimentando acá
y nos están alimentando mal. Estamos comiendo mal cerebralmente. Entonces, de plano también es bueno comenzar a valorar esos aspectos positivos y a ponerlos en una balanza con todas estas situaciones negativas para de esa forma poder avanzar. Y el último pilar que les quiero compartir se llama la abundancia. Y es que porque esto nos afecte y porque haya una proyección que por obvias razones no tiende a ser positiva sino negativa, la abundancia no puede dejar de ser una constante de nuestra vida. Debemos seguir trabajando y aprovechando nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro dinero. Yo sé que no vamos a salir como locos a despilfarrar dinero, pero debemos ser muy inteligentes en la manera en cómo invertimos durante estos momentos difíciles. Porque el caos y el pánico lo que llevó fue a tomar esas malas decisiones en determinado momento, pero ahora es momento de que nosotros nos centremos y podamos aprovechar esa riqueza. La riqueza no solo se basa en tener mucho dinero o poco dinero, se basa en aprovechar nuestro talento, nuestra energía. No desgasten el tiempo pensando en qué pasará, en qué pasó. Más bien, invirtamos ese tiempo pensando en qué estamos viviendo ahora y cómo estamos nosotros preparándonos, mejorando, trabajando en el aquí y en el ahora para esto que está ocurriendo. Y cuidemos nuestro dinero. Cuidemos nuestro dinero desde esa perspectiva porque tenemos que racionalizar. Finalmente, en este momento necesitamos construir unos hábitos distintos para adaptarnos a la situación que implica el coronavirus. No dejen de creer, no dejen de soñar, no dejemos de avanzar trabajando inteligentemente. Esto es una situación que podemos sobrellevar todos. Ya hemos pasado situaciones peores en la vida. Y yo sé que cada uno de ustedes ha tenido y se ha encontrado diferentes situaciones. Pues esto es un llamado al amor propio y a la confianza que nos tenemos desde seguir haciendo las cosas bien, seguir haciendo las cosas con el corazón, seguir haciendo las cosas por una razón de lo que construimos ahora tendrá más adelante un gran árbol con frutos que serán unos frutos dulces para nosotros. Ayer ya pasó, mañana no ha llegado. Es aquí y es ahora. Estamos en el mejor momento de nuestras vidas y es lo que tenemos que vivir y aprovechar. Así que les agradezco muchísimo por este espacio. Les agradezco un montón y espero que tengan una vida fascinante e increíble, llena de felicidad, con pilares de propósito, de buena actitud, de gratitud y de abundancia. Un abrazo de corazón y espero que nos veamos en una próxima ocasión. Muchísimas, muchísimas gracias. Un abrazo grande y que estén muy, muy, muy bien. Bueno, Felipe, muchísimas gracias. Gracias a ti porque nos inyectas ese positivismo que tanto necesitamos. Mil gracias por esos 4 pilares y no va a ser la última vez que nos vas a acompañar, ¿no? Claro, claro que sí, siempre estoy súper dispuesto para todos ustedes. Si quieren pueden buscar mis videos en YouTube, pueden buscar toda la información en mis redes sociales y en mi página web que es www.felipebuitrago.com. Entonces ahí nos vemos, los dejo porque iniciamos con un súper evento, así que muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Listo, gracias a ti. Bueno, doctor Baena, muchísimas gracias por esperarnos. Y Andrea, persona sorda, tiene una pregunta. El señor Alcibiades Cerrato también. Entonces, no sé quién estaba primero. Andrea. Bueno, entonces Andrea, persona sorda, doctor Juan Baena, le va a hacer una pregunta. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Eli, por la invitación, por hacerme partícipe de este espacio. Un saludo para todos los que estamos acá en esta reunión, para el doctor Juan, concejal de Bogotá. Algunos sordos de acá los conozco, otras personas no. Y bueno, ahí nos vamos empalmando y ajustando a futuro para poder continuar con estos procesos. Las personas sordas, sí tengo una duda y mi pregunta para el doctor Juan Baena.
es la siguiente. Yo veía lo que usted nos informaba el día de hoy y me parece muy interesante y muy bien. Muchas veces desde el Ministerio de Salud tienen ese registro de localización y caracterización donde de manera voluntaria nosotros nos registramos como sordos, pero pues sí existen muchas barreras y todo esto debido a que falta claridad. En mi caso personal, por ejemplo, cuando voy a compensar, voy a hacer una vuelta a compensar o voy a solicitar una audiometría en el sistema de salud, entonces me mandan de un lado a otro por ese certificado, me dicen, no, es aquí donde tienes que ir por esta audiometría, y me dicen, no, tienes que ir es al Ministerio de Salud, voy al Ministerio de Salud, entonces veo cierto desorden e incongruencia en la ruta de accesibilidad de salud. Sí, quizás es la oportunidad de pronto tú como concejal de Bogotá de pronto hacer un llamado a estas EPS, a estas IPS, de que tengan una claridad en cuanto a esta ruta de accesibilidad para personas sordas y que esta información nos llegue de forma pertinente. Muchas veces nos escogen para poder trabajar como modelos, poder hacer este trabajo, pero muchas veces sí para poder pedir la cita, gestionar el proceso, para poder aplicar a cada una de estas cosas es muy complejo y entonces esta oportunidad laboral se pasa. ¿Por qué? Porque nos afecta que no hay una ruta clara y no podemos reunir todos nuestros papeles por estas situaciones, por estas barreras que encontramos. Eh, Esto para hacer audiometrías, para poder buscar estos certificados. Entonces, sí no sé de qué forma se podría solucionar. No sé de pronto si esto se puede generar a ti una idea para que desde el consejo lo puedas trabajar. Esto es una experiencia no solo de una persona sorda, de varias personas sordas en la ciudad de Bogotá en cuanto a estas citas que tienen en las IPS, en las CPS, y de qué forma si esto, si se trabaja y si hay una ruta clara, puede mejorar la calidad de vida de las personas sordas, porque sí, la verdad es muy complejo y nosotros vamos, nos trasladamos y muchas veces perdemos el tiempo. ¿Por qué? Porque no tenemos una comunicación asertiva y clara con la persona que trabaja allá. Nos tocaría buscar un intérprete para poder tener una comunicación clara en salud, en compensar. Y le decimos a compensar y a estas entidades de salud como que, oye, ¿cómo hacemos accesible la información? Y ellos dicen, ah, no sé, pues ustedes miren a ver cómo. Entonces, sí nos genera a nosotros una barrera en ese sentido para poder acceder a la información y muchas veces no es muy clara esa información. Entonces, sí, de pronto, sí, desde el consejo tú podrías trabajar de pronto en el plan de gobierno. Este tema de salud es primordial para nosotros como personas sordas. Esa era una de las primeras cosas que quería mencionar. La segunda, me conecté un poco tarde, pido disculpas también. Estoy de pronto un poco descontextualizada en cuanto a la primera ponencia o información que nos dio el doctor de migración, Juan Camilo, eh, y de esas fronteras de Colombia. Yo tengo una experiencia en ese tema de migración. Quizás cuando uno va a viajar y va a tener que pasar por estas fronteras, para nosotros como sordos es muy complejo este tema de migración. ¿Por qué? Porque nos dicen tienes que estar acompañado de un familiar o tienes que estar acompañado de alguien para poder hacer tu paso fronterizo. Y nosotros decimos como que pues yo soy una persona adulta, una persona individual, una persona que se desarrolla plenamente sola, entonces pues no tengo que estar acompañado de mi mamá o de mi papá o de otra persona para poder hacer mis procesos. O sea, es muy lógico como que yo tengo que tener un cuidador al lado para poder desenvolverme o desempeñarme en la vida. No, yo lo puedo hacer solo o sola, pero sí es muy complejo para ellos quizás porque ven que somos sordos. Entonces esa es una pelea de tiempo, de años que llevamos con todo este proceso para poder viajar, para poder desempeñarnos de forma proactiva e individual. Y sí, quizás nos hace sentir de pronto un poco mal y no en una equidad con el resto de seres humanos, porque pues decimos, hey, ¿qué tengo yo que tengo que tener a alguien ahí siempre? O que me toca cargar a alguien a mí ahí al lado para poder viajar, para poder hacer mi ingreso al país, mi salida del país. Entonces sí ven como que, es una persona con discapacidad y ven algo complejo. Quizás para las otras discapacidades, para una discapacidad física, el acceso
acceso y la ruta es mucho más fácil, pero no sé de qué forma se podría trabajar una buena ruta en este tema de migración para que las personas con discapacidad auditiva también podamos tenerlo presente. Algo muy relacionado con lo que mencionaba Vladimir y con las respuestas que antes le mencionaban, de cada una de las categorías o grupos de personas sordas que existen, pero pues sí, la verdad a mí me genera esa inquietud y aprovecho este espacio para mencionarlo. Ya ha sido de años, quizás muchas veces le hemos llevado a los diferentes consejos o personas que han participado del Consejo de Bogotá todas estas dudas, estas inquietudes, pero pues sí esperamos quizás que de pronto con el doctor Juan en este momento que está en el Consejo pueda quedar en un plan de gobierno o pueda quedar estas inquietudes plasmadas ahí para que más adelante se puedan solucionar. Lo dejo como estas dos reflexiones a los dos doctores, Juan Baena, Juan Camilo, para que lo tengan presente. Muchas gracias, muy amable por prestarme en atención. Bueno, muchísimas gracias. David, ¿usted me repite el nombre de ella? Mi nombre es Andrea. Andrea. Gracias, Andrea. Pues la tuya más que una pregunta es concretamente una propuesta. Aquí la escribí juicioso y con nosotros hay personas de mi equipo para que no la dejemos pasar. Yo te cuento que hago parte de una bancada que iniciamos en el Consejo que se llama precisamente la bancada de la discapacidad. Hace 4 años no existía, o sea que hoy pues celebro que los concejales estemos mucho más sensibilizados con el tema. Me parece ideal. Yo en campaña había tocado un tema porque me reuní con representantes, con líderes en el tema de discapacidad y ellos me hablaban mucho de precisamente cómo la accesibilidad no se aborda como una política desde el sistema. Hay personas que creen que las rampas de Transmilenio ya con eso hice accesible acudir al sistema si tengo una rampa, y es muy notorio y muy cierto, pero precisamente por eso tenemos que educarnos, que es que la accesibilidad debe tener enfoques de accesibilidad de los diferentes retos de accesibilidad con respecto a precisamente las diferentes discapacidades que hay. Concretamente, por ejemplo, acceder a una rampa, pues es simplemente para accesibilidad de tipo motriz, pero ¿dónde están las otras tipos de discapacidad? Por ejemplo, para un ciego, la rampa no sirve de nada, ellos necesitan otro tipo de accesibilidad. Así que hay que tener los enfoques de las distintas clases de discapacidad. Yo celebro esto, se va anotado además una ruta de salud para personas con discapacidad y te iba comentando, en campaña tratamos un tema y es que yo quisiera que hubiera unas personas especializadas en el distrito precisamente para que para eliminar las barreras que nos mencionas sobre accesibilidad a los distintos derechos. Y eso como una oferta que debe tener, debe exigirse que tenga el distrito, porque ustedes también tienen la posibilidad de tener carros, de desplazarse, de tener, por ejemplo, exigencias a nivel de salud, de educación, de turismo, de cultura, en fin, de toda la oferta distrital. Y por eso necesitamos hacer accesible pues esto para ustedes, sobre todo que, como lo había dicho, el registro que tenemos en Bogotá es de más o menos 500,000 personas, que si metemos ahí las familias, pues estamos hablando de un grupo poblacional bastante grande al que le ponemos barreras todo el tiempo. Y tú decías, Andrea decía, meter este tema en el plan de gobierno. Nosotros, y yo pertenezco a una comisión del Consejo de Bogotá que se llama la Comisión del Plan, y ahorita se viene la aprobación del plan de desarrollo. Así que
cuenta con que, por un lado, con la bancada, pero personalmente haremos los esfuerzos necesarios para que en el plan de desarrollo haya un enfoque de discapacidad bien hecho. Eso no depende únicamente de mí, pero sí vamos a dar esas batallas. Así que pues gracias por mencionármelo. Ahí estamos en contacto y estamos hablando para precisamente ir tumbando esas barreras. Yo puedo agregar algo más, dice Andrea. Todo. Bueno, muchas gracias. Sí, de verdad, muchas gracias. Sí, ojalá que quizás esto se pueda dar. Ha sido de verdad peticiones de años, de luchas. Esto era una primera medida. Lo segundo también es que muchos de nosotros como personas sordas queremos poder comprar un carro, queremos poder comprar una moto, pero pues nos dicen que no. ¿Y por qué no? ¿Por qué la negativa? La experiencia que yo tengo es, yo dije, bueno, listo, yo quiero poder comprarlo, quiero poder acceder a eso, pero entonces para poder acceder a estos papeles del tránsito, al pase, le obligan a uno a tener una audiometría. Entonces, en esa audiometría te sale que eres sordo y entonces de una vez te van a negar el pase o te van a negar el derecho a poder conducir. En muchos países hay experiencias que se han hecho ajustes en diferentes lugares, que quizás pueden manejar con audífono, con una ayuda técnica, y se han hecho estos ajustes. Entonces, sí es un proceso que se lleva en este momento también. Quizás con el nuevo código de policía, ahí menciona en este código de policía que si eres una persona sorda profunda, no puedes manejar carro, no puedes tener licencia. Eso menciona el nuevo código de policía. Entonces, si eres una persona que tiene pérdida total de la audición, no lo puedes hacer. Entonces, sí, quizás eso nos deja un retroceso en todas estas exigencias de derecho, porque muchas veces dicen, no, debe utilizar la ayuda técnica o el audífono, pero pues esta ayuda técnica, algunos sordos no la necesitan porque somos muy visuales. Nuestro campo visual es mucho más amplio y por eso tenemos una panorámica visual de la calle cuando vamos conduciendo mucho más amplia y estamos muy prevenidos en este aspecto. Pero pues todas estas cosas y estos ajustes no los hacen. Entonces sí, muchas veces se han mandado estos consejos, estos comunicados, estos ajustes que se han venido realizando en diferentes lugares, pero pues ellos siempre están como en la negativa de que no se puede. Ya algunas personas sordas sí les han dado el pase, a otros no. No sé, muchas veces algunas entidades mandan como comunicados, pero pues vemos que todavía esto sigue allí y, y es mi percepción, es mi opinión. Por ejemplo, yo tengo el pase y a mí me llegó, pero no fue fácil. Fue una lucha que sufrí, que llevé para poder tenerlo. Y creo que muchas personas sordas se encuentran también en estas situaciones difíciles para poder lograr esa equidad de derechos, para poder apuntarle a todas estas cosas de movilidad. No sé si se pueda hablar con el director de movilidad del distrito, también para que pues tenga en cuenta todas estas cosas de los sordos y aprovechar estos espacios para tenerlos acá. De pronto al director de movilidad o alguien de movilidad para que también nos escuche. Muchas gracias. Pues le contesto a Andrea varias cosas. Primero, que la felicito y además que también lo lamento. La felicito pues por la lucha de sus derechos y lo lamento pues porque que tengamos esas barreras que no deberían existir, pues lo siento mucho y lo lamento realmente. Hay que entender una cosa y es que yo soy concejal de Bogotá y ahí por nuestro ordenamiento jurídico, vuelvo y resalto que pues no debería ser así. Esta ni siquiera debería ser una lucha, pero digamos que así como el coronavirus está ahí y entonces tenemos que trabajar para derrumbar esas barreras. Pero una cosa es el ámbito distrital y la competencia del concejal dentro del distrito y otra cosa es el ámbito nacional y cómo además escribimos, regulamos las normas de manera nacional. El código de policía precisamente es una norma de nivel nacional
y entonces ahí yo como concejal no tengo ninguna injerencia ni competencia para modificar el tema, más allá de que estos espacios sirven para sensibilizarnos a las personas que estamos en la política, y yo los invito a que no renunciemos a esa lucha y de seguir sensibilizando y educando a las personas alrededor de todo el tema de la discapacidad. Pero definitivamente sí podemos hacer cosas en el distrito, sí podemos hacer cosas con la Secretaría de Movilidad, y aquí me llevo precisamente escrito a ver qué barreras podemos precisamente derrumbar para que haya accesibilidad en todo sentido, pero particularmente con el tema, por ejemplo, de llegar a obtener licencias de tránsito. A ver, vuelvo, insisto, ¿qué podemos hacer con la Secretaría de Movilidad? Y falta la respuesta del doctor Juan Camilo, ¿no? Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por tu pregunta y por tu inquietud. Creo que es completamente pertinente en este espacio. Yo creo que una de las situaciones que nos ha llevado a esa dificultad, porque ustedes son adultos y siempre se exige que vayan acompañados de alguien, es porque básicamente el tema de migraciones tiene inmerso un asunto de seguridad. Es decir, va muchas entrevistas asociadas a los temas migratorios. Y de repente en eso pecamos nosotros como autoridad porque no tenemos formados en todos los puestos de control. Entenderás que son 45 puestos de control. Debería haber un oficial que tuviera alguna forma de interpretación, lenguaje de señas u otra manera de comunicación para que no ocurriera esto que mencionas. Yo creo que hay que trabajar en ese sentido. Sin embargo, creo que hay una facilidad que últimamente se ha generado para los migrantes y las migraciones, y es que hace un par de años, un poco más de un año, empezamos a permitir que los colombianos a su ingreso a Colombia puedan registrar únicamente su iris de los ojos a través de unas máquinas que llamamos biométricos por iris, en los cuales no requiere de una entrevista, sino simplemente tú pones tus ojos sobre la máquina, incluyes tu número de documento, incluyes el número de vuelo y pasas las compuertas de ingreso. ¿Por qué esa situación? Porque estábamos haciendo en algún momento preguntas a colombianos que viven en Colombia. Y eso un poco no tiene sentido porque al ser colombianos tienen el derecho a venir a su país. Y básicamente pues era un poco extra tiempo haciendo entrevistas y tú no puedes impedirle a un colombiano venir a Colombia. A un extranjero sí hay que hacerle unas preguntas de rigor por asuntos de seguridad, pero a un colombiano no. Entonces ahora ese mecanismo está implementado por ahora en el aeropuerto El Dorado de Bogotá y en el aeropuerto de Medellín, ¿sí? Lo siguiente que hemos venido haciendo, y eso así hace unos pocos meses, es lo mismo para las salidas. Es decir, que una persona no requiera hacer una entrevista de rigor, sino que a través de las mismas compuertas, con alguna información adicional, porque en esto sí se requiere informar a qué viaja al exterior y el número de tiquete, pero básicamente las mismas máquinas automatizadas facilitan que esa persona, que cualquier persona colombiana, pueda salir de su país y regresar sin tener contacto alguno con ninguna persona, situación que evitaría pues la necesidad de intérpretes para el caso de los sordos. Eso básicamente, pero creo que sigue habiendo una inquietud y seguiremos trabajando, por ejemplo, para que en los lugares donde se expiden cédulas de extranjería o donde hay trámites específicos, pues haya algo de interpretación. Hoy en día hacemos algunos webinars para aclaraciones, por ejemplo, de permisos de salida de menores, situaciones de regularización, en los cuales en todos los webinars estamos publicando lenguaje de señas para que las personas sordas puedan entender lo que queremos manifestar. Pero sigue habiendo un reto importante para que logremos ampliar estas facilidades en otros lugares y otros espacios de carácter presencial. Sí, muchas gracias. Gracias. El señor Alcibiades Cerrato tiene una pregunta, si quieres te apoyo ahí, John.
Alicia se me quedó congelada. Muy buenas noches, estimado concejal. Un placer volverlo a saludar por este medio. En lo que respecta al tema del COVID y la población con discapacidad en Bogotá, estamos evidenciando que las ayudas no están llegando a la población con discapacidad. Más aún cuando se va a extender la cuarentena a partir de la otra semana. Pues las personas con discapacidad no están contando con los recursos necesarios para poder acceder a sus alimentos, a sus medicamentos. EPS, como Capital Salud, que es del distrito, es renuente a entregar los medicamentos en el caso de las personas con discapacidad cognitiva o psiquiátricas. Igualmente, debemos trabajar en el tema que siempre hemos propuesto, es buscar la autonomía económica de las personas con discapacidad en el distrito de Bogotá y no estar a la espera de que el distrito continúe entregando subsidios. Pues estos subsidios de 250.000 pesos, entre otros valores menores, no solucionan la problemática de alimentos, de vivienda y de vida digna de las personas con discapacidad. Si nosotros queremos tener una libertad y un desarrollo, como decía Amartya Sen en su libro, Libertad y Desarrollo, tenemos que tener al menos satisfechas las necesidades básicas para poder así tener una libertad. Y en Bogotá, la población con discapacidad diría que con base en estos postulados no tiene una libertad y un desarrollo adecuado como debe ser. Muchas gracias. Vamos con otra pregunta. No sé si el doctor Juan quiere hacer. Estaba hablando yo solo, tenía esto silenciado. Le decía al Cibiades que para mí era muy grato volverlo a ver, que definitivamente tenemos que seguir hablando. Yo, como lo expresaba al inicio de mi presentación, pues he recibido constantemente la queja precisamente de que esas ayudas no están llegándole a la población con discapacidad. Pero además que estoy totalmente de acuerdo en que precisamente nosotros aplicamos para la campaña mucho de esos principios, pero porque estamos de acuerdo con ellos de Amartya Sen, y es que la lucha del ser humano debe ser por la libertad, y en ese sentido nosotros no tenemos o no debemos generar asistencialismos porque no sirven de nada, sino buscar derribar las barreras que permitan a todas las personas, tengan discapacidad, sean negros, sean personas vulnerables, sean indígenas, derribar todas las barreras que no nos permiten o que no les permiten ser libres. Que una persona por el hecho de haber nacido con una discapacidad o una persona por el hecho de haber nacido en Ciudad Bolívar tengan los mismos derechos para ser libre y la accesibilidad precisamente a esos derechos para ser libre y hacer con su vida lo que él quiera hacer. Si quiere ser astronauta, perfecto. Si quiere ser enfermera, perfecto. Que sea una decisión de vida lo que uno quiera hacer en la vida y no una imposición de la vida. Y bueno, será enfilarnos, encaminarnos para trabajar precisamente para lograr ese propósito. Daisy dice yo. Vamos con la pregunta de Daisy, sí. Hola, un saludo para todos. La verdad, muchas gracias. Estoy muy feliz por esta invitación, poder compartir con ustedes. Sí, quizás esto nos deja muchas reflexiones referente a la situación que estamos viviendo las personas con discapacidad.
y desde esas mesas de trabajo, ¿cómo podemos participar? Que no solamente se cuenten con personas oyentes, sino se pueda vivir con las personas sordas esas participaciones en estas mesas de trabajo, en estos comités, porque somos nosotros los que llevamos esa experiencia de vida. Eh, por ejemplo, muchas veces cuando se redacta el documento para la licencia de conducir, de por qué personas sordas deben manejar o no deben manejar, ¿quién lo redacta? Un oyente. Y sale de la voz y de la vivencia y la experiencia de un oyente. Entonces, que dice, una persona que no escucha nada, 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 no puede manejar. ¿Pero por qué? Porque es la vivencia de un oyente. Entonces, sí sería muy bueno que para redactar todos estos documentos, estas informaciones, se cuente con esas experiencias y esas vivencias de nosotros como personas con discapacidad y que podamos trabajar de forma unida. Y que estas decisiones no se tomen de una forma arbitraria, que no se tomen sin nosotros, sino que nos tengan en cuenta para poder trabajar estos proyectos. ¿Por qué? Porque somos en últimas nosotros los usuarios y los beneficiados de estas ayudas. Sí sería muy importante. Y contar con un muy buen servicio de interpretación para poder facilitar esto un buen trabajo y tener estos acuerdos. Entonces sí sería muy chévere que esto se pudiera dar, que se pudiera analizar, que se cuente con nosotros y trabajar, sí les recomiendo, unidos con la población. Muchas gracias por tu atención. Bueno, muchísimas gracias a Daisy, me da mucha alegría conocerte también. Te vi muy juiciosa pidiendo la palabra hace un tiempo así que sabía que venía una pregunta de parte tuya. Sí, definitivamente lo que tenemos que tener es precisamente canales de comunicación aquí, así que celebro que hoy se abran a través de Elizabeth, que podamos seguir estando en contacto. Precisamente por lo que tú dices, yo lo mencionaba, es hasta chistoso o más bien es irónico que las personas que no tenemos esa vivencia queramos regular lo que sí, las acciones o las situaciones que sí tienen esas vivencias, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes, las personas sordas, y es irónico. Definitivamente tenemos que encontrar la manera en que ustedes participen mucho más de esto, sensibilizar a los políticos y obviamente que ustedes ingresen a la política. Yo sé que ustedes desde siempre han tenido esta lucha, pero yo creo que a pesar de que vamos dando pasos pequeños y que quisiéramos que fueran mucho más agigantados, creo que si estamos dando los pasos, de pronto Alcibiades y ustedes me dirán que no, pero yo creo que sí hay un trabajo de educación que se viene sintiendo con respecto a la sensibilización de toda la ciudadanía en general con respecto a los temas de discapacidad, pero nos faltan montones, ¿no? Nos falta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero bueno, ahí vamos. Bueno, le quiero agradecer al doctor Juan Camilo, jefe de planeación de Migración Colombia. Me avisa que tiene un compromiso familiar, entonces él se retira. Pero muchas gracias, doctor Juan Camilo. Lo vamos a estar necesitando, por favor, para que nos apoye con lo que está pasando en este momento, con Migración Colombia, con los diferentes controles. Muchísimas gracias por participar de este espacio. Gracias por atender a la población sorda. Gracias a Migración Colombia. No, muchísimas Muchas gracias a ustedes gracias. muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias al concejal, a Felipe. Creo que fue muy interesante todo lo que oímos hoy. Estaremos muy pendientes a futuro si necesitan hablar con nosotros, abiertos a todas las recomendaciones. Me encantó poder estar en este espacio y de verdad, de nuevo, muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias, doctor Juan Camilo. Un placer. Vamos con una intervención de Vladimir Claros. Vladimir, sí quería al doctor Juan Camilo, de verdad, decirles
que los objetivos constitucionales de nosotros como Colombia, en su artículo 2, de todos los colombianos, que busca una equiparación de derechos y una igualdad, que las leyes que la ley 1996 nos habla acerca de esos temas de promoción. Y la ley 1712 del 2014 nos habla también acerca de que el Estado debe equiparar los derechos de todas las personas de su país. Y la ley 1618 del 2013 también nos habla acerca de la no discriminación. Entonces, todas estas leyes que hablan acerca de inclusión, de accesibilidad, de oportunidades para personas con discapacidad, acá en Colombia, sería muy importante que ustedes como funcionarios de cada una de sus entidades, desde el Consejo, desde Migración, lo pudieran tener presente para poder exigir y hacer accesibles los derechos de nosotros como personas sordas. Lo tuvieran también como un compromiso de ustedes. Sí les sugiero quizás desde el consejo, con los diferentes temas que se manejan, sea un compromiso. Y es un compromiso de derechos. ¿Para qué? Para una equiparación y una igualdad de oportunidades para todas las personas, ciudadanos colombianos. Entonces, sí, esto es muy importante que lo tengan presente en cada una de sus dos entidades y que puedan trabajar de forma unida y mancomunada con la comunidad sorda, buscando las diferentes estrategias para mitigar la propagación del COVID-19, teniendo en cuenta este enfoque diferencial y lo gestionen desde cada una de sus entidades. Pues Vladimir, sí, tiene usted toda la razón. Tenemos que buscar que esa igualdad no sea formal, ¿no? Sino además material. Está en la Constitución, como usted lo señala, así que tenemos que lograr que sea material, que se vea reflejada en la realidad esa igualdad. Yo tengo un proyecto que, como se los dije como al inicio, y fue aplazado por el tema del COVID. Y bueno, se los voy a compartir a ustedes aquí en secreto. Espero que no le digan a nadie, mucho cuidado. Pero lo que quería hacer, y yo tengo una persona en mi unidad de apoyo normativo que tiene una discapacidad, porque pues creo que el ejemplo debe darlo uno, y precisamente la tengo a ella trabajando conmigo. Y ojo, algo que es muy importante, no está trabajando conmigo porque tiene una discapacidad, trabaja conmigo porque tiene todas las condiciones y capacidades que todos tenemos. Es una persona con una inteligencia que yo celebro, y es una persona que tiene una condición de discapacidad física. A ella yo le pedí que comenzáramos a abordar precisamente temas de discapacidad, y lo que queremos hacer es que también hay una ley que dice que debe haber un número de personas con discapacidad que deben ser contratadas por las entidades a nivel nacional y también distrital. Así que lo que queremos hacer es buscar que esa normativa y ley se cumplan. Este tema del COVID me aplazó los planes, pero bueno, ahí les comparto eso de que es una de las metas que yo quiero trabajar para este año, o por lo menos para este cuatrenio, para sacar adelante. Dice Vladimir, muchas gracias. Gracias Bueno, a usted, Vladimir. creo que no hay más preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Baena. Tenemos que seguir abriendo más espacios. Espero que por favor nos sigas acompañando, porque esto apenas es como esa introducción a muchas inquietudes de la comunidad sorda. Entonces, espero que nos sigas acompañando. Gracias por atender a la comunidad sorda. Gracias por haber aceptado la invitación en este espacio, y de seguro que no será el último.
Pues Eli, muchísimas gracias a ti, a David también por el esfuerzo de hoy, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan. Sí. Vuelvo y reitero, espero que este espacio además lo sigamos repitiendo, además porque así ustedes no me dejan perder y no me dejan distraerme en otras cosas para que sigamos haciendo y juntando pasos que nos lleven hacia una mayor accesibilidad en términos de discapacidad. Así que todas las veces que me quieran tener, a mí me hace feliz estar acá, haberlos conocido y que comencemos a hacer comunidad juntos, pues a mí de verdad me pone muy contento. Así que bueno, muchas gracias. Muchísimas, muchísimas gracias por dejarme hoy entrar a las casas de ustedes a través de la pantalla. Y muchas gracias también a toda la comunidad sorda que nos ha acompañado. Gracias a las personas oyentes. Gracias, John, por la interpretación, Alicia. Y pues no, este espacio es de todos ustedes, de inclusión, de accesibilidad. Y ese es uno de los objetivos principales también de Hablando en Señas. Una feliz noche y nos seguimos viendo. Muchas gracias. Por favor, Eli, si alguien quiere comunicarse conmigo, pues si quieres a través tuyo, por favor no lo dudes. Y además extenderle esa invitación a toda la comunidad de hoy para que me usen. En la medida en que me usen como concejal, yo soy un mejor concejal y logramos mejores cosas. Para eso fuimos elegidos. Claro que sí. Perfecto. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.